Muy buenas tecnoloseros, ¿qué tal estáis? Voy a explicaros la práctica 1 de electrónica digital. El título de esta práctica, como veis en la pantalla, es verificación de la tabla de la verdad de la puerta lógica NOT, ¿vale? Bien. Entonces, sabéis que la puerta, este es el símbolo de la puerta lógica NOT. Tenemos una entrada A, una salida S, ¿vale? Entonces la tabla lógica de la puerta NOT es muy sencilla. Si a la entrada tengo un 0, a la salida tengo un 1, y si a la entrada tengo un 1, a la salida tengo un 0. Entonces, para verificar la tabla de la verdad de la puerta lógica NOT, voy a coger un circuito integrado que tiene esta referencia, HD74LS04P. Entonces, este circuito integrado tiene 14 pines, tiene 14 pines, es, para que os hagáis una idea, este circuito integrado es este de aquí, ¿vale? Este es el circuito integrado. Fijaos que tiene una muesca a la parte izquierda, tiene una muesca a la parte izquierda, es esto de aquí. Esa sería la referencia, ¿vale? Es decir, nosotros empezaremos a contar patilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y este será el 14, este pin de aquí. Bien, entonces, este es el circuito, el circuito que veis en pantalla es el que tendremos que montar, ¿vale? Para verificar, para hacer la práctica. Todos los circuitos integrados tienen que ser alimentados para que funcionen, es decir, les tienes que aplicar tensión. Entonces, si cogemos la hoja de características de este circuito integrado, que la podemos encontrar en internet, para ver cuál es la estructura interna del circuito integrado, vemos el patillaje, ¿no? Y vemos que hay diferentes puertas NOT, y la patilla 1 corresponde a la entrada de una puerta NOT y la patilla 2 a la salida. La patilla 7 corresponde al terminal de masa o ground, GND. Es decir, esta patilla la tenemos que poner al negativo de la fuente de alimentación de 5 voltios. Y la patilla 14 es la correspondiente a la VCC. Esta patilla la tenemos que conectar a el positivo de la fuente de 5 voltios. ¿De acuerdo? 5 voltios, ¿por qué? Pues bueno, ya sabéis que cuando hablamos de ceros y unos lógicos, estamos hablando de niveles de tensión. Un cero lógico son 0 voltios y un 1 lógico son 5 voltios, ¿vale? Entonces, este es el circuito. Este es el circuito. Tenemos dos resistencias de 220 ohmios, un diodo LED, una fuente de alimentación de 5 voltios y un pulsador o un cable, ¿vale?, que haga de pulsador. O podemos poner un interruptor también. Estas dos resistencias son necesarias para limitar la corriente que pasa por el integrado, ¿de acuerdo? Porque si no las pones, pues puedes cargarte el integrado. Y este diodo LED es para señalar la salida de la puerta lógica. Es decir, si el diodo LED se enciende, significará que pasa corriente, es decir, que tenemos un 1 a la salida, porque tendremos 5 voltios a la salida. Y si no se enciende, significa que no pasa corriente, tendremos 0 voltios a la salida. Entonces, para comprobar que a la entrada tengo 0 voltios, o sea, que a la entrada tengo un 0 o un 1, lo puedo hacer cogiendo un multímetro, ¿vale? Poniendo el selector en
un fondo de escala de 20 voltios de continua, y para comprobar que hay un cero en la entrada, pues tendremos que medir la tensión en esta resistencia. En esta resistencia, ¿vale? Si en esta resistencia hay un cero, perdón, si en esta resistencia hay 0 voltios, significa que en la entrada tengo un 0. Entonces, a la salida tengo que tener un 1. Si tengo un 1 a la salida, significa que entre el pin 2, que está conectado a esta resistencia, y el negativo de la fuente, o el cátodo del diodo LED, tiene que haber 5 voltios. ¿Vale? Aquí tiene que haber 5 voltios. Si en la entrada hay un 1, en la entrada habrá un 1 cuando, bueno, no lo he dicho, pero aquí habrá un 0 cuando este interruptor esté abierto. Cuando este interruptor esté abierto, aquí tendremos un 0. No pasa corriente por aquí. ¿Lo veis que no pasa corriente? Si no pasa corriente, ¿qué tensión tengo aquí? Pues 0 voltios. Si cierro el interruptor, es decir, la entrada es un 1, entonces, fijaos que por aquí circulará corriente, ¿no? Circulará corriente por esta resistencia, circulará corriente por esta resistencia. ¿Y qué caída de tensión tengo en esta resistencia? ¿Qué tensión tengo en esta resistencia? Pues 5 voltios. Sí. Si yo, al cerrar este interruptor, si yo mido la tensión en esta resistencia, tendré 5 voltios. Es decir, tendré un 1 en la entrada. Tendré un 1 en la entrada. Entonces, tendré un 0 a la salida. El LED estará apagado. Mido la tensión entre estos dos puntos, entre el pin 2 y el cátodo del diodo LED, y tendré 0 voltios. ¿Vale? Bien. Pues hasta aquí la explicación teórica de la práctica 1. En el siguiente tutorial os daré la explicación práctica. ¿Vale? Hasta luego.